Buenos días. Vamos a entrar en ese momento tan especial que es el momento donde nosotros meditamos en la palabra de Dios. Nosotros estamos en fiesta, estamos celebrando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y nosotros tenemos el desafío, no solamente como congregación, sino que como personas, de crecer. Hemos conversado sobre eso el domingo pasado. Nosotros estamos en marzo. Marzo es el mes donde ahora sí, tomo en serio y voy a poner mi vida en orden, porque este año sí que sí, ¿cierto? Ya no tengo la excusa total de la pandemia, está ahí la cosa, pero ya está todo retomando y hay muchas cosas en la vida que tenemos que ir desarrollando, creciendo, y una de las cosas muy importantes para nuestra vida es nuestra experiencia comunitaria. Hoy día vamos a conversar sobre cómo crecer en la comunión, y fíjate que cuando pensamos en la comunión, en la comunidad, quizás no sea la primera de las cosas que nosotros tenemos como objetivos para crecer en este año. Quizás queremos crecer en otras áreas y esa es como, bueno, es una cosa importante, pero ¿qué tan importante es? Fíjate que con el crecimiento del secularismo en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra forma común y corriente de pensar, mucha gente se cuestiona: ¿por qué necesitamos de la iglesia? ¿Por qué necesitamos de la iglesia? Cada vez más la iglesia es vista en la sociedad en un rol de irrelevancia, de poca importancia. Es interesante para el que le gusta el deseo, pero podrás vivir sin la iglesia tranquilamente, no te va a afectar nada. Ese es el pensamiento común y corriente en nuestra sociedad. Pero en partes nosotros tenemos que ser conscientes también que hemos hecho nuestra parte para contribuir para ese pensamiento. Nos hemos nosotros mandado nuestros propios condoros, de manera que la gente nos mira y dice: ve, no sirve para nada, ¿cierto? Mira lo que están haciendo, mira el testimonio. Ese era Canuto, mira. Y nosotros contribuimos con nuestro falso testimonio, nuestro mal testimonio en la sociedad, para que se cuestione la importancia. Y fíjate que eso nos afecta a nosotros. La pregunta que les hago a ustedes es esa: ¿por qué necesitas tú de la iglesia? Nosotros somos bastante conscientes de que no podemos vivir solos, ¿cierto? Necesitamos de gente. Y mientras más gente, mientras haya una comunión real y verdadera, mejor. Y es así porque nosotros fuimos creados así. Fíjate que Dios, nuestro Dios, es un Dios trino que existe perfectamente en tres personas. Dios es un Dios que vive en comunidad. Cuando Dios crea el ser humano para que el ser humano encuentre su máxima alegría y realización también en comunidad con Él, con el prójimo. Pero obviamente que el pecado nos afectó, pero aún con el impacto del pecado en nuestras vidas hay algo en nuestros corazones que clama, que anhela por una perfecta sintonía, sincronía con el otro. Si usted puede pensar en ese momento, los momentos más felices de tu vida lo viviste con otras personas. Los momentos más alegres lo viviste con otros. Nadie puede decir: el momento más feliz de mi vida yo lo viví solo. Incluso hay algo en nuestro corazón que en los grandes logros buscamos a alguien con quien compartir ese logro. Y una frustración grande en nuestro corazón cuando no tenemos con quién decir: alégrate conmigo, con quién celebrar. Carrete de uno solo no existe, ¿cierto? Los momentos más felices lo vivimos en armonía. Por eso es importante la comunión. Y de ahí también nace la importancia de la iglesia. Fíjate que el texto de Hechos 4, en los versículos 32 al 35, trae una foto de la iglesia primitiva en el primer momento, en el primer contacto, cuando ellos nacieron de nuevo y experimentaron el Espíritu Santo. Mira lo que estaba pasando. Dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las
compartían. Los apóstoles, a su vez, y con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Fíjate qué hermoso es ese cuadro. Y uno mira y dice, wow, qué bonito, ¿no? ¿Por qué no es así ahora? Y lo que el texto está mostrando aquí, más que una utopía comunitaria, está mostrando algo que fue producido por el Espíritu Santo y es la muestra de lo que Dios puede hacer en una comunidad transformada por Él. Fíjate que el libro de Hechos está hablando claramente del desarrollo de la iglesia, y para Dios la iglesia es el plan por medio del cual Él va a aplicar la redención en el mundo, y no existe plan B. No existe una idea de un cristiano que es o que vive o pueda vivir plenamente el evangelio solo. Él necesita de otro, necesita del otro, necesita de la comunidad, y Dios crea la comunidad. Y aquí en el libro de Hechos lo que vemos es eso, es progresivamente el Espíritu Santo construyendo la comunidad. Ellos estaban en Jerusalén. Cuando pasó eso, que uno encuentra bonito, tenemos que ver que ellos estaban ahí pocos días de la resurrección de Jesús. Es decir, hace unos meses atrás lo crucificaron en esa misma ciudad, lo colgaron en una cruz, lo golpearon, lo humillaron, y ahora 2 meses después nosotros estamos aquí en un gran grupo para decir, nosotros somos y creemos que que ustedes crucificaron, ese es el Cristo de Dios. Y más, estamos diciendo a ustedes que Él murió, pero resucitó. Y con mucho valor. Obviamente que los líderes del templo, los líderes de la religión estaban en contra de ese grupo que vemos acá. Lo que vemos no es una comunidad feliz, viviendo feliz y felices para siempre. Ellos estaban pasando por persecución, por opresión. Ellos estaban teniendo que enfrentarse todo un contexto negativo. Pero cuando el Espíritu Santo obró sobre la iglesia empezó a vivir una experiencia comunitaria única. Cuando miramos ese texto, nosotros podemos pensar ya, ¿y nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos vivir así? ¿Por qué nosotros no podemos tener esa comunión? ¿Cierto? Y ahí empezamos a buscar formas humanas de poder lograr eso. ¿No es eso lo que pasó acá? Lo que pasó acá fue una obra del Espíritu Santo. Pero no podemos aplicar tal cual porque el contexto era diferente, la realidad era diferente. Incluso uno va a decir, qué comunidad más linda. En ese mismo texto, los versículos que siguen van a mostrar el contraste de Bernabé con Ananías y Zafira. En la iglesia primitiva existía un Ananías y Zafira. ¿Ustedes saben quiénes son? Es gente que querían aportar, querían donar, querían entregar, pero ellos querían lucirse con su donación. Ellos tenían una posesión, vendieron ese terreno y llegaron ahí a los apóstoles y dijeron, mira, hemos vendido el terreno y toda la plata está acá. Pero era mentira. Ellos podrían haber dicho, mira, aquí está la mitad de la plata y se acabó, está, ¿cierto? Pero ellos querían decir, mira, la gente está entregando todo, yo también quiero entregar todo, pero no quiero entregar todo. Entonces yo digo que entrego todo. Había ese tipo de gente en la iglesia primitiva. Y más, en las cartas del apóstol Pablo hay tantos retos, no solamente del apóstol Pablo, pero también de Pedro, pero también de Santiago. Hay tantos retos a la iglesia que vemos que la cosa no era tan aceitada así. Era una cosa, había una realidad muy similar a la nuestra. Porque si hay algo en común de ellos con nosotros es el corazón. Nuestro corazón carnal es el mismo. ¿Qué podemos aprender con ese texto aquí? Ese texto nos va a ayudar a pensar ahí en cómo nosotros podemos crecer en la comunión. De una forma más específica, nos va a alertar sobre los 3 peligros que amenazan su crecimiento comunitario, su crecimiento en la vida de la iglesia. Tú necesitas entender que tienes que crecer comunitariamente.
No solamente para aportar, sino que también para disfrutar de lo que Dios está obrando en la comunidad y en su vida. 3 peligros que amenazan nuestro crecimiento comunitario. El primer peligro es cuando nosotros nos permitimos seguir por una espiritualidad individualista. Fíjate que no digo el individualismo per se, una espiritualidad individualista, es decir, cuando tomamos el individualismo de nuestra era y ajustamos como una forma de ser cristiano, ¿cierto? El individualismo, uno dice, es el mal de nuestra era, pero en realidad no es tan así. Desde que el hombre pecó, desde Adán y Eva, el individualismo surgió. Fíjate que cuando Adán pecó, lo primero que hizo Adán fue protegerse a sí mismo, echando debajo del camión su esposa, ¿cierto? Él no pensó en ella, la culpa es de ella. La culpa es de la mujer que tú me diste. O sea, en una sola frase él logró inculpar a la mujer y a Dios de su propio pecado, ¿cierto? O sea, más individualista que es imposible. Es la marca del corazón caído y nosotros todos nosotros somos naturalmente individualistas. Es algo natural de nuestro corazón. Seguramente va a decir, no, si yo pienso en el otro. Naturalmente, por definición, nuestro corazón actúa así, ¿cierto? Por eso que lo que vemos en el libro de Hechos, con el impacto del Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? Es la reversión o el regreso al primer amor y a la primera experiencia del ser humano con Dios, el regreso al Edén. Fíjate que la nueva humanidad que Dios generó en el corazón de los convertidos se transformó en la nueva comunidad. La nueva humanidad produce una nueva comunidad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Pero el individualismo amenaza nuestra vida comunitaria cuando yo permito que estén semillas de ellos ahí. Uno es consciente de que yo no puedo ser muy individualista, pero puedo ser un poquito, ¿cierto? Y me voy permitiendo pequeñas dosis diarias de egoísmo y de individualismo. Lo mezclo con un poco de espiritualidad, de portarse bien, y ahí poco a poco yo voy a... ¿Y cómo vemos eso? Primeramente, cuando yo pienso que la salvación se trata de mí nomás. Yo estoy aquí, en esa iglesia, para que yo escuche, para que yo aprenda, para que yo crezca. O sea, no importa si la gente no entiende. Y si la gente empieza a molestarme, yo quiero que me den el espacio para que yo disfrute, porque se trata de mi vida y de mi salvación. Y uno piensa que está haciendo bien, pero está siendo únicamente individualista. Pero también noto las semillas del individualismo en mi corazón cuando estoy excesivamente frustrado con la iglesia, cuando siento que no recibo lo que merezco, cuando no me tratan así como yo quisiera ser tratado, lo estoy recibiendo así como que siento que no me están dando lo que yo quiero, no me valoran. Y hay un incómodo constante, una insatisfacción constante. ¿Por qué? Porque estoy tan centrado en mí que veo, si todo no conspira para que yo me sienta bien, a mí me cuesta. Tiene que conspirar todo positivamente a mí. Si hay algo que no me cuadra, y ahí vemos las semillas del individualismo en nuestro corazón y afecta a nuestra comunidad. ¿Cómo la iglesia de Hechos combatió la espiritualidad individualista? Claramente, ellos estaban juntos, unidos, como dice el capítulo 2, pero dice que ellos tenían el mismo sentir. Muy interesante, porque eso es muy difícil de lograr. Ellos estaban en la misma página emocionalmente. No solamente porque habían nacido de nuevo. Fíjate que no eran personas iguales. Estamos hablando de personas de distintos trasfondos que estaban juntos y por una obra especial del Espíritu Santo en aquel momento lograron estar unidos también emocionalmente. Fíjate que cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, en la comunidad, el Espíritu Santo nos sana emocionalmente también. Y es por medio de la comunidad que Dios te va a dar sanidad emocional, permitiendo que puedas construir algo en conjunto con el otro.
Así que el individualismo es una gran amenaza para tu salud emocional, así como para tu salud espiritual. Ellos estaban en el mismo sentir, compartían de las mismas emociones, pero también ellos estaban en el mismo pensar. Ellos tenían una misma idea, un mismo proyecto de vida, una misma propuesta, en distintos niveles, de distintas formas, pero en esencia apuntaba hacia lo mismo. Y era algo que solamente era posible por el Espíritu Santo. Porque usted que es casado puede decir muchas veces: yo no he estado en el mismo sentir que mi esposa, o mi esposa, o la esposa con el marido, ¿cierto? No hemos estado en el mismo pensar. Queremos cosas distintas. Queremos hacer cosas distintas. ¿Qué vamos a hacer las vacaciones? Proyectos distintos. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? Propuestas distintas. Y eso es con la persona con la cual convives de una forma más intensa. Imagínate una comunidad con todo tipo de gente. Solamente el Espíritu Santo puede producir ese tipo de unión. Pero claramente cuando el Espíritu Santo obra, Él va a confrontar directamente el individualismo de nuestros corazones. Fíjate que ¿cómo puedo combatir entonces yo esa espiritualidad individualista? Debemos reconocer que solo Dios es quien nos arranca de nosotros mismos en dirección al otro. Es necesario aquí un nacer de nuevo, y es necesario aquí un buscar constantemente caminar con Cristo, para aprender con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo claro de cómo vivir, no pensando en sí mismo, sino que en el otro. Porque ¿qué hizo Cristo? Cristo entregó su vida, no para beneficiarse a sí mismo, sino que para beneficiar a otros. Que es lo que los discípulos de Jesús están llamados a hacer, lo mismo. No que vayamos a morir en la cruz, pero esa es la lógica de vivir. ¿Qué debemos nosotros hacer con relación al individualismo? Primeramente, reconocerlo. Tenemos que reconocerlo, porque ese es un pecado. Y decir: Señor, yo he sido individualista, he sido egoísta en mi relación comunitaria. Quiero que la iglesia sea como yo quiero, como a mí me gusta. Pero no se trata de mí. No se trata de mí. Debemos reconocerlo primero. Debemos confesar al Señor. Pero ahora debemos vivir, como dice ahí el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 23, sujetándonos unos a otros en el temor del Señor. Es así como alguien sanado de su individualismo proyecta la relación, teniendo al otro primero en el temor del Señor. Ese es lo primero, el primer peligro, la espiritualidad individualista. El segundo peligro es la espiritualidad de consumo. Y esa espiritualidad, fíjate que nosotros pensamos que el consumismo también es algo únicamente de nuestra era, pero ahí empezamos a leer Isaías y las críticas que hace Isaías, que hace el profeta Amós para aquella época, es una crítica que pueden hacerse hoy día tal cual. Porque el consumismo nace en eras de abundancia. En todos los momentos de abundancia vemos esos mismos patrones repitiendo. Personas pensando únicamente en tener más y tener más por tener más, y esa es como la meta de su vida. Pero el evangelicalismo moderno, la iglesia logró unir las dos cosas: el consumismo del corazón humano con el evangelio. Así se predica, y eso, fíjate cómo eso es impactante. Se predica que Dios te va a dar más, Dios te va a dar una vida mejor. Se conecta los anhelos de una vida acomodada con las promesas de Dios. Cristo murió en la cruz para que tú vivas tu mejor año. Pablo no vivió muchos mejores años después de su conversión. Quizás fueron los peores años. Todos esos apóstoles, ellos fueron martirizados. Esas personas que estaban tan felices acá, ellos tuvieron que huir por sus vidas. Entonces, como que no cuadra, ¿cierto? No cuadra. Pero uno va a decir: no sé, yo no pienso así, yo creo en el evangelio, soy reformado, creo en el evangelio sano. Pero que nos encanta escuchar esto, ¿no? Dios tiene lo mejor para ti. Amén.
Amén, pastor, amén. Lo mejor para tu familia, amén, Señor. Nosotros a veces venimos con la ansia de consumir un aliento espiritual. Quiero más, pero más para qué, más para que yo me sienta mejor. Y el Evangelio es un poco diferente de eso, ¿no? Fíjate que el Evangelio condena exactamente el Evangelio como instrumento de una vida más cómoda, de una vida más acomodada, de una vida más tranquila. De hecho, vemos acá cómo el Espíritu Santo obró, porque lo que hace el Espíritu Santo acá es dar a la gente tanta disposición a dar, tanta disposición a entregar, que ellos se están arriesgando, porque era una época de escasez. ¿Qué es lo que se hace en escasez? Yo guardo el mío, porque yo no sé qué pasa el día de mañana, ¿cierto? O sea, se está acabando la plata en el mundo, mejor la mía la guardo en un lugar seguro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se está acabando la plata de todos. Empezaron a vender sus propiedades y regalar el dinero. O sea, cualquier consultor de finanzas iba a decir: eso es una locura lo que están haciendo, es un riesgo, están exponiendo sus familias a un riesgo económico, porque la reserva que ustedes tenían la están echando a perder para distribuir para los demás. Es lo contrario a la espiritualidad de consumo, donde ellos se reunían para recibir, ellos se reunían para entregar. Y fíjate que el dinero acá es solamente un elemento de esa entrega, porque ni siquiera es lo más grave, ni siquiera es lo más importante. Es solamente un símbolo de lo que pasaba en el corazón. Es la disposición de entregar la vida como la entregaron por el otro. ¿Cómo podemos nosotros vencer la cultura de esa espiritualidad de consumo que es tan cercana a nuestro corazón? Sea usted lo más reformado calvinista que sea, su corazoncito está ahí, que pucha, que se lanza un nuevo iPhone, pucha, y que Dios tiene un mejor año para mí este año, sí que sí. Y nuestro corazón está así, no vengamos con cosas, esa es la verdad, ¿cierto? ¿Cómo podemos vencer la cultura de la espiritualidad de consumo? Nosotros debemos primeramente volver al mensaje del Evangelio. Parece muy lugar común, pero fíjate que piensa por un instante en la fiesta que el padre del hijo pródigo realizó. Piensa por un instante. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia o con la parábola del hijo pródigo. Un hijo menor que malgastó toda su herencia, humilló públicamente a su padre, se fue y volvió como un miserable. El padre, después de haber tenido una pérdida inmensa económica con este hijo, cuando lo recibe, le hace una fiesta de proporciones, el carrete más grande en años. No sé cuántos de ustedes ya han organizado fiesta y no sale barato. Más encima era un manso asado para toda la comunidad, con la mejor carne. Yagú era la carne que tenía preparada ahí. ¿Cuánto habrá costado eso? Y exactamente el hermano mayor queda así como: pero ¿cómo? Mira, estás gastando una fortuna con alguien que te costó otra fortuna. ¿Por qué? ¿Por qué el padre gastó tanto con la fiesta? ¿Sabe por qué? Porque él estaba consciente del valor del hijo recibido. ¿Cuánto vale la vida de ese hijo? De eso se trata el Evangelio. ¿Sabe cómo luchamos y vencemos esa espiritualidad de consumo? Cuando volvemos a la convicción de cuánto cuesta el Evangelio. ¿Cuánto cuesta la vida que Cristo me dio? ¿Cuánto vale? Vale tanto y es tan valioso que esos lujitos de la vida son insignificantes. Estoy dispuesto a sufrir la escasez, la privación, la necesidad en pos de disfrutar más de un regalo que es más grande y más valioso. Eso tiene lógica incluso. Dios nunca nos ha pedido que hiciéramos algo ilógico. Es algo muy lógico. Vale mucho. La comunidad vale mucho.
Porque la Biblia la llama de la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el edificio santo, una nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? La iglesia es valiosa para Jesús. Y por eso mismo, cuando nosotros nos damos cuenta del valor de Cristo y de la comunidad, nosotros podemos entonces repensar nuestros valores acá. Nosotros debemos entender que muchos han querido corregir eso carnalmente. Muchos han querido corregir esto de una forma física, mecánica, pero no funciona. No funciona. Vamos a hacer aquí una regla en nuestra iglesia, una ley que usted tiene que, si usted tiene mucho, usted va a hacer así. No funciona. Porque yo no transformo corazón con ley. Yo transformo el corazón con el Espíritu Santo. Cuando el Evangelio entra profundamente en el corazón, Él va a redefinir mis valores. Él va a redefinir mis conceptos. En tercer lugar, ¿cómo puedo yo vencer el tercer peligro de nuestra espiritualidad contemporánea? Es el peligro de la espiritualidad carnal. Y yo sé que se acerca la hora del almuerzo y uno está pensando en la carne, pero es de otra carne de la que estamos hablando aquí. La espiritualidad carnal es la que quiere producir todos los beneficios del Espíritu Santo, pero con su propio esfuerzo personal y humano. La palabra clave de la espiritualidad carnal es la acomodación. Es decir, el Evangelio demanda de mí vivir de tal manera, pero ¿qué hago yo? ¿Para qué ser tan exigente? No es tan así, ¿cierto? No hay que ponerse tan fanático, porque hay algunos que se ponen brígidos, así como, no. Cuando uno va bajando perfil, va diciendo, no es tan así. Progresivamente lo que él está haciendo es cultivando un otro evangelio, un evangelio carnal, una espiritualidad carnal, donde yo quiero, por mis fuerzas, lograr lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y más, voy optando por qué mandamientos obedezco y qué mandamientos no. Los más fomes, los más pesados, lo que a mí me molesta, esos dejo a un lado. Y parece tan así, pero fíjate que el Nuevo Testamento insiste mucho en ese tema. Pero uno piensa que cuando se habla de carnalidad, se habla de sexo, ¿cierto? Pornografía, inmoralidad sexual. Pero ya, vamos aquí a lo que la Biblia llama de carnalidad, o sea, las obras de la carne sí incluye. Y fíjate qué interesante. Pablo dice aquí en Gálatas, las obras de la naturaleza pecaminosa, o esa es como la NVI tradujo, ¿no? la palabra, las obras de la carne, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Esos son los ramos de la sexualidad, ¿cierto? Ahora vamos a los pecados que no tienen que ver con sexo, pero sí tienen que ver con relaciones. Habla de idolatría y brujería, que tiene que ver más con la espiritualidad, pero habla de odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Hay mucho más pecados relacionados al comportamiento relacional que al sexual. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en cómo nuestro corazón está dominando, nuestro corazón carnal sin Cristo está dominando nuestras acciones, vemos eso acá. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. Debemos entender que el desafío que tenemos nosotros es entender que hay una lucha en nuestro corazón. Hay una lucha en tu corazón. Esa lucha comienza el domingo en la mañana con la cama, ¿cierto? Comienza por ahí. Yo diría que algunos tienen la lucha con la ducha también, pero ese es otro tema. Comenzamos por la cama, ¿cierto? Son las opciones que uno toma. ¿Voy o no voy? Está tan cómodo acá. Y así uno ve una serie de cositas que se van filtrando. Cómo me tratan a mí, pero me dijeron de tal forma, no me dijeron gracias. A mí no me saludaron, a mí me hicieron así de lejos y yo me sentí así como no me sentí bien tratado. Y
Parece tontera, pero para el corazón carnal, cualquier tontera sirve para provocar en ti un puntito de rencor, de enojo, de frustración. Es decir, en la medida en que nosotros vamos siendo cada vez más débiles espiritualmente, la carnalidad va creciendo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la forma de combatir eso? La Biblia habla claramente de vivir en el Espíritu. Pero, ¿qué es lo que es la vida del Espíritu? El poder es, debemos entender eso. Hay una batalla en mi corazón y que yo no puedo vencer esa batalla si el Espíritu Santo no llena mi vida, no llena mi corazón, si yo no vivo una vida con más de Dios en mí. Cuando chico me enseñaron así, cómo vencer las tentaciones. Es como dos perros rabiosos peleando uno con el otro, o dos animales, para que la gente no diga que perro, ¿no? Uno peleando con el otro. ¿Y quién va a vencer la batalla? El que alimentes más. El mejor alimentado va a ganar esa batalla. Y así funciona también en el corazón. El creyente que nació de nuevo, él recibe de Dios la capacidad de luchar contra todo eso que es natural. Y esa capacidad puede sentirse disminuida si yo me alejo de la experiencia comunitaria y por ende de los medios de gracia que Dios entrega por medio de la comunidad. Si yo me alejo de la exhortación de la palabra, si yo no mantengo una vida devocional constante, si ya no oro. ¿Por qué insistimos tanto para que ustedes lean la Biblia, oren, para que participen de la escuela bíblica, aprendan la palabra, manténganse firmes? Es para salvar el matrimonio de ustedes, porque cuando llega el momento de la pelea, la carne quiere salir, y si el Espíritu Santo no está obrando en su corazón, ella va a salir y ustedes van a pelear. Matrimonios se terminaron por eso, por muy poco de hecho. Por lo tanto, cuando uno estudia la palabra, uno está salvando su matrimonio. Cuando uno estudia la palabra, uno puede salvar su carrera, para que mañana no llegues enojado y trates con malas palabras a tu jefe y él te diga, bueno, aquí nomás llegamos, el día martes usted puede ir a su casa. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué me pasan esas cosas? Ay Señor, ¿por qué? Y el otro domingo está aquí pidiendo oración, ay hermanos, oren por mí, porque estoy sin pega. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dará la capacidad de reaccionar, no según la carne, pero según lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese momento. Es eso. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes de ello. El apóstol Pablo dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En la medida en que yo me someto más, busco más, me lleno más de Dios, menos seguiré la tendencia natural carnal de mi corazón, mortificando el pecado día a día. Porque los pecados están bien claros acá. Estos son, pero ¿cuáles son las obras? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en uno? El fruto del Espíritu Santo es el amor. El amor se manifiesta con alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Mira su relación en su matrimonio, cómo es en su familia, en sus sentimientos. Hay amor, hay alegría en su corazón. Hay paz, hay paciencia, bondad, humildad, dominio propio. Son cosas que el Espíritu Santo produce. Usted puede esforzarse, pero es inútil lograr eso por sus propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien tiene que producir. Y fíjate que la batalla está en tu corazón. ¿Quién controla tu corazón? Controla tu vida. ¿Quién controla tu corazón? Controla tu vida. Es una batalla por control. Incluso en Efesios 5:18, cuando Pablo habla ahí de no se emborrachen con el vino, uno queda pegado con la idea de vino, si se puede tomar o no. Pero él dice, no se emborrachen con el vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando de que si yo lleno mi corazón del Espíritu Santo, Él controlará mis acciones y mis reacciones, mi sentir y mi pensar. Pero si yo me permito ser controlado por otra cosa, puede ser el vino, puede ser la Coca-Cola,
yo no podré lograr los mismos resultados. ¿Cómo nosotros entonces debemos enfrentar la comunión y crecer en la experiencia comunitaria? Primeramente, hermanos, combatan el individualismo abrigándose en el Dios Trino. Dios que creó la comunidad te llama a ti a salir de su mundo y entrar en la comunidad y en la relación plena con el otro. ¿Cómo hacemos eso? Cuando permitimos que mi fe crezca necesariamente al compartirla con otro, al vivirla con otro. Por eso que la regularidad, no solamente en los cultos, pero en una comunidad como tal, como haciéndola suya, es tan importante. Es así como nos abrigamos en el Dios Trino. ¿Por qué? Es así como abrazamos el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios para ti es que tú crezcas en la comunidad. Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo, es de donde viene el alimento espiritual. También combate el consumismo con la satisfacción del Evangelio. El Evangelio es suficiente, pero es más que suficiente, es valiosísimo. Es valiosísimo. Nada va a suplir este gustito de algo nuevo en tu corazón. Solo Cristo. Él es tu regalo nuevo. Él es el último lanzamiento. Él es el que va a producir en tu cuerpo esos sentimientos de adrenalina al recibir algo novedoso. Cuando por medio de la palabra te encuentras con Él, Él va a hacer algo que nunca fue hecho antes en tu vida. Y va a mostrarte a ti que Él es suficiente para ti. Ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo. También combata la carnalidad llenándose del Espíritu, del poder del Espíritu que guiaba a la iglesia primitiva. Fíjate que nosotros queremos la comunión de la iglesia primitiva, pero no queremos orar con Él o como ellos. Queremos nosotros el poder de la iglesia primitiva, pero no queremos la consagración de vida de ellos. Queremos la gracia de la iglesia primitiva, pero no queremos ser llenos del Espíritu Santo como eran ellos. Es imposible. Combata la carnalidad de tu carne, de tu vida, de tu forma de pensar, buscando conscientemente ser lleno del Espíritu Santo, actuando como Dios quiere que tú actúes, entendiendo que si Dios no obra en ti, si Él no te fortalece en ti, tus reacciones van a ser las peores. Y es así como nosotros crecemos emocional, espiritual y comunitariamente. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de tu gracia en ese instante, Señor.